Hola y bienvenidos a otro episodio de Conversando a Fondo. Yo soy Tony Leal y hoy vamos a tratar un tema un poquito diferente, donde vamos a hablar de esas mujeres emprendedoras que han luchado a capa y espada para poder llegar a donde están. Algunas son madres solteras, la otra fue madre soltera por un tiempo, pero ya está casada, pero han luchado por dar su nombre, ¿no? en esto de los medios sociales. Y conmigo se encuentra desde la República Dominicana Jackie Viteri, que Jackie, yo la conozco ya de unos cuantos añitos, y ella se dedica a la etiqueta, es experta en etiqueta, pero obviamente yo la conocí como periodista hace más de 20 años, pero estás igualita, Jackie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Tony, contenta de compartir aquí contigo, sobre todo que nos da la oportunidad probablemente de recordar en ese momento en que nos conocimos dentro de las comunicaciones y yo diría que en la cual seguimos ligados, aunque cada uno haya tomado un destino diferente y decida dedicarse a un tema diferente, siempre las comunicaciones te sirven de base para cualquier profesión que uno emprenda. Sí, y no, y a ti te ha ido magníficamente porque no solamente sé que estudiaste periodismo conmigo aquí en Estados Unidos, pero también estudiaste en República Dominicana leyes y ahora eres una experta en etiqueta que obviamente le estás diciendo a las personas cómo comportarse dentro de un trabajo, dentro de su negocio, ¿no? ¿De dónde salió esa idea para comenzar esta nueva fase de tu vida? Mira, te cuento, Tony, yo soy una fiel creyente de que la vida no viene en línea recta, de que se compone de etapas. Y entonces a uno le corresponde agotar esas etapas de manera positiva o no. Lo que quiere decir que si uno inicia este camino profesional con una carrera profesional, eso no quiere decir que toda tu vida va a continuar dentro de esa profesión, o por lo menos quiero que les sirva de inspiración para aquellas personas que no se sienten a gusto con lo que hacen hoy día o con lo que trabajan o quizá con lo que estudiaron, porque hay posibilidades y hay oportunidades para cambiar y sentirse contentos. Entonces, mi primera carrera en realidad fue una licenciatura en publicidad y entonces ahí es cuando yo emprendo hacia los Estados Unidos a trabajar y trabajando en un periódico en la revista Éxito, que pertenecía en ese entonces al periódico Sun Sentinel, es cuando me entero de la maestría en periodismo y entonces, como tú bien sabes, ahí fue donde nos conocimos en FIU, estudié periodismo ahí. Tuve la oportunidad de, como te digo, de trabajar en ese medio, en las comunicaciones en los Estados Unidos y de ahí regreso a mi país luego de vivir 16 años en los Estados Unidos. Cuando regreso a mi país, entro a trabajar en la Suprema Corte de Justicia como directora de comunicaciones y ahí estuve 10 años. Wow, wow, wow. Estuve poniendo en práctica por igual mi conocimiento, pero ya adaptándolo al mundo jurídico. Entonces, a la par, yo también daba clases en la universidad, di clases varios años y entonces tuve ese contacto directo con la juventud que anhelaba ser profesional. Entonces ahí fui acumulando algunas cositas, fui viendo algunas cositas y algunas deficiencias que me preocupaban porque yo entendía que la universidad no le daba las herramientas para poder proyectarse como un profesional. Y sigue siendo así en realidad. Las instituciones académicas te preparan de manera académica, que son lo que nosotros conocemos como las habilidades duras, Ujú. pero las habilidades blandas, que se oye tanto hablar de ellas hoy día, no se aprenden en una institución académica. Sin embargo, tienen tanto peso como las académicas. ¿Por qué? Porque una cosa es tu saber hacer para a lo que tú te has capacitado y otra cosa es poder relacionarte dentro de un equipo en una institución laboral y a la vez proyectarte también como un profesional.
porque no solamente es suficiente serlo, es también parecerlo. Entonces, en esa, como te digo, esa experiencia profesional y esa experiencia como profesora, empecé a pensar qué podía yo aportar para que esos jóvenes profesionales sí salieran de la institución con una proyección diferente y con una seguridad diferente. Y bueno, ya luego brinco al sector privado, ahí dirijo un canal de televisión por 3 años, Salud TV, y luego con el cierre del canal ya tuve tiempo de ponerme a estudiar. ¿Y qué pasa? Yo siempre desde muy pequeña estuve en varias escuelas estudiando lo que uno le conoce como etiqueta y protocolo, que realmente son dos disciplinas diferentes, pero uno suele relacionarla como si fuera una. Y ahí me encuentro con la etiqueta corporativa, que es se desprende de la etiqueta social, pero va directamente hacia los profesionales, cómo se saluda a nivel profesional, cómo tú invitas a una comida corporativa o cómo tú te comportas como un invitado, hasta cómo pagas la cuenta, cuál es la postura, cuál es la vestimenta que debes tener, el vocabulario y una serie de cosas que en efecto yo dije, bueno, pero eso es lo que yo he estado buscando siempre. Ahí está la respuesta a lo que yo siempre me había preocupado en cuanto a esa imagen profesional. Entonces, luego de eso, busqué la escuela líder mundial en ese tema y precisamente la escuela de protocolo en Washington y hacia allá me fui a estudiar. Ahí tengo una historia un poco particular porque debo decirte que cuando me entró esa espinita de que quería irme para allá, la realidad fue que en ese momento yo no podía costear esos estudios, pero como cuando uno está positivo y uno quiere en realidad las cosas, todas las puertas se te abren. De repente ellos abrieron un concurso en conmemoración de la Semana del Emprendedor y participé en ese concurso. Ese concurso consistía en hacer un audiovisual en donde uno ofreciera un manual de cómo sería la etiqueta corporativa para el 2025. Estamos hablando que eso fue en el 2015, o sea, una proyección de 10 años. Entonces, bueno, ya yo obviamente traía el conocimiento de un canal de televisión y una serie de cosas que debo decir que quizás me ayudaron un poquito, aunque era en inglés, obviamente mi inglés no era como el de un norteamericano, pero bueno, lo hice y lo envié. Todo eso para decirte que era un solo premio y decidieron abrir un segundo con una carta muy linda que me enviaron y ese me lo otorgaron a mí. Entonces Wow. ahí pude ganarme media beca y ya por supuesto se me hizo más fácil entrar a la Escuela de Protocolo de Washington, que es donde se capacita mucha de Sí. la gente de la Casa Blanca inclusive. Y tuve la oportunidad de irme hasta allá. Ya de regreso a mi país con esos conocimientos, pues abrí una escuela, la Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri, con la intención de capacitar profesionales. Pero entonces esos adultos que venían a la escuela querían que yo les capacitara a sus niños, a sus adolescentes, para que los enseñara también a comer correctamente. Y entonces, bueno, abrí el abanico de oportunidades y así empezó todo esto de la etiqueta, un poco dejando atrás, como te dije, las carreras que ya yo había estudiado y que sí había trabajado. Y también en ese interín empecé a estudiar Derecho y lo concluí. Fíjate, mientras trabajé en la Suprema Corte de Justicia no se me ocurrió, sin embargo, cuando tuve ese gap ahí sin trabajar, pues quise aprovechar el tiempo y estudiar Derecho. Y bueno, y así me he ido desarrollando. Ya entonces empecé a participar en programas de radio, programas de televisión, a escribir en todos los periódicos de aquí, de mi país. Abrí mis canales en las redes sociales, también tengo mi podcast, todo eso un poco también, como te digo, porque ya yo tenía el conocimiento de la carrera que había estudiado. Y creo que el hecho de también de tener bien claro de que uno tiene siempre que reinventarse, de alguna manera me ayuda y no puedo dejar de decir que también la pandemia me dio tremendo empujón porque me abrió las puertas a mercados que yo nunca pensé que iba a penetrar, ni plataformas que pensé que en las que iba a participar, y obviamente eso me abrió las puertas al mundo.
Y Sí. entonces ya capacito gente desde República Dominicana hasta Europa, Latinoamérica y todo ese tipo de cosas. Y no solo eso, sino también que me ha abierto las puertas para viajar hasta esos países que también voy y ofrezco mis capacitaciones. Sí, sí. Y no, y tú estabas diciendo algo que a veces la necesidad es la madre de todos los inventos, porque yo siempre por los últimos 30 años he estado detrás de las cámaras como productor y ahora me encuentro que estoy al frente de las cámaras. Yo no sé si es por osmosis que uno lo puede hacer fácilmente, pero obviamente no soy un experto y estoy aquí ahora tratando de hacer eso. Sí, la pandemia nos trajo muchas cosas. Yo pude estudiar una segunda maestría en narrativas digitales, por eso este mundo de las redes sociales me interesa mucho, porque ha cambiado la manera en que nosotros nos comunicamos, en la manera que nosotros nos vemos. Ha ayudado en ciertas cosas, pero también nos ha dado muchos problemas en otras, ¿no? Pero siempre lo bueno es poder aprender algo nuevo. Y te iba a hacer una pregunta porque yo me acuerdo que una vez yo tenía una actividad aquí en el Miami-Dade College, era de Japón. Y el Señor nos dijo, o sea, cómo se saludaba en Japón. Obviamente era con los brazos pegados a las piernas y bajando un poquito la cabeza. ¿Cómo tú ves eso en diferentes países? Porque lo mismo que tú vas a hacer en República Dominicana, no lo puedes hacer aquí en los Estados Unidos, en el comportamiento de las personas. Tienes que tener como un grado de expertise, ¿no? De saber cómo en ese país, porque yo sé que fuiste hasta Georgia, al país de Georgia que está pegado ahí a Rusia. ¿Cómo se ve eso en diferentes países, la etiqueta? Mira, obviamente cambia y entonces ahí es donde entra lo que se conoce como el protocolo internacional. Cada país tiene su librito. Sí hay, pudiéramos decir que una etiqueta universal, general, pero dentro de eso siempre hay detallitos que aplican a cada país. Uno lo que tiene que hacer es estudiarlo antes de ir, bien sea que se trate de algo social como algo profesional. Siempre estudiar el comportamiento, la comida, bueno, una serie de cosas que son muy particulares para cada país, hasta las expresiones, aunque hablemos el mismo idioma. Sí, O sea que son muchos los detalles exacto. realmente Yo te puedo dar que muchos nosotros ejemplos tenemos que sobre eso. prepararnos. Yo te puedo dar muchos ejemplos sobre eso. Más que mi familia es cubana, yo nací en Puerto Rico y hay palabras que no puedes decir en Cuba, como no hay palabras que no puedes decir en Puerto Rico. Y me ha pasado que obviamente ya estamos en un mundo más global y especialmente aquí en la Florida tenemos personas de diferentes etnias de Centro y Así es. Suramérica. Y me acuerdo que yo estaba hablando con un mexicano y yo dije una palabra y eso se me quedó mirando y desde entonces me di cuenta que esa palabra es malo para ellos. Ya después fue un chiste, obviamente, pero yo sé que si voy a México, yo no puedo decir esa palabra. Y eso Ujú. puede pasar también con muchos de estos profesionales que van a un lugar, se encuentran que sí, hablamos el mismo idioma, pero hay cositas que no puedes decir. Así es, hay cosas que no se pueden decir, hay actitudes que no se pueden asumir, porque pueden molestar a otra persona. Entonces, lo correcto es empaparnos bien. Y para eso hay cantidad de libros, Tony. O sea, que el que le preocupe ese tema tiene cómo aprender. Eso es lo bueno que esto tiene, que yo le digo a la gente cuando viene muy preocupada donde mí, porque a veces tiene una actividad, tiene un evento y no sabe cómo comportarse. Yo le digo, relájese, lo bueno de esto es que es educación y usted la puede comprar, si le interesa aprenderla. Entonces, el que se quiera cultivar, el que se quiera pulir, las oportunidades sobran realmente. Solamente es tener la buena voluntad y el interés de hacerlo. Sí, no, y lo bueno del Internet, ¿no? De que estamos viviendo en esta época de la tecnología, podemos buscar esa información ahí porque creo que ¿Mm? hay países que tú no puedes levantar el pie. Si te sientes, uno a veces cruza la pierna y si le das en la suela del zapato a esa persona Sí. es como casi como dicen en Puerto Rico, mental a la madre. Y eso se puede encontrar obviamente en internet, pero un ejemplo así que me puedas dar de algo que tomamos
común, ¿no? Y que en sí es malo, porque yo vi un video tuyo una vez que vi que estabas hablando dentro de un avión y decías cuál es la parte donde tú podías poner el brazo, si estabas sentado en el asiento de pegado al pasillo o el que está Sí. adentro. Pero otra cosa así en la parte de los negocios, algo que tomamos por decir, no, esto es común, pero en Bueno, otro... mira, te voy a decir, en la parte corporativa, a mí que me ha tocado ir a capacitar a los Estados Unidos, que me encanta, sobre todo a Miami, ¿por qué? Porque en Miami se conjugan muchas culturas latinas, ¿verdad? Entonces, pero además de conjugarse las culturas latinas, trabajan para norteamericanos. Entonces, fíjate tú ahí el carnaval que se forma. Entonces, mi insistencia siempre es que uno tiene que estar bien consciente de cuál es la cultura corporativa del lugar, no la cultura tuya, de tu hogar o de tu país, es la cultura corporativa. Y un ejemplo típico que suele pasar, que puede ocasionar rechazo sin tú saberlo o sin tú quererlo, es la comida, el olor de la comida. Por ejemplo, nosotros los latinos solemos tener comidas muy condimentadas y por supuesto con olores muy fuertes. Entonces, llevar una comida con un olor muy fuerte y calentarla en un microondas, quizás en un ambiente en donde no se conoce ese sazón, no se conoce esa comida, puede provocar un rechazo y puede afectar hasta el ánimo de comer a tus compañeros de trabajo. Sí. Ahí yo siempre me trato de irme quizás a los extremos para que me entiendan mejor. En mi país, en República Dominicana, se suele comer el arenque, que es un pescado que huele muy fuerte. Entonces, esas son comidas que son para comérsela en el hogar, en el ambiente social, pero no para llevarlas al ámbito corporativo. Entonces, ese es uno de los ejemplos así más drásticos que yo pongo, de que cuando nosotros pertenecemos a una institución corporativa, a nosotros nos corresponde como miembros de esa institución, como embajadores de esa institución, adecuarnos a la cultura corporativa, no que ellos se adecúen a nosotros porque yo vengo de tal y cual sitio, no. Por ejemplo, si en mi cultura se estila, se usa que yo hable muy alto, que eso suele pasar con los latinoamericanos, es Especialmente en el esa Caribe. cultura de hablar muy alto, no la debo llevar Sí. a mi ambiente corporativo. Eso lo dejo en mi casa, pero no lo llevo Y, a mi ambiente y también corporativo. el besar a una persona, especialmente cuando si yo te veo a ti, ¿verdad? Te doy un beso y un abrazo, porque bueno, nos conocemos en muchos años, pero yo sé que para los Ujú. norteamericanos eso no es común. Eso no es común, eso no forma parte tampoco del saludo corporativo. O sea, eso de yo verte todos los días en el trabajo y de besarte y abrazarte, no, eso quizá pudiera ser latino, pero norteamericano no lo es. En realidad no se recomienda en el trabajo esas demostraciones de cariño, salvo que sea un día muy especial, el cumpleaños, no sé, Navidad, algo así, pero no en el día a día corporativo. Sí, no, y yo me acuerdo que yo trabajaba en una cadena de televisión hispana, no voy a decir nombres, pero estuve muchos años allí y aquello era como decir el palenque, ¿no? Ahí todo el mundo era, ¡oye! Y se oía una persona de una esquina a la otra. Obviamente ha cambiado un poco ese modo de ser porque ya es un lugar corporativo. Yo fui hace unos cuantos años porque estábamos tratando la universidad, trabajar con esa cadena de televisión y yo llegué allí y yo vi a todo el mundo serio y no era lo que era antes. Yo no sé, yo me acostumbro a eso porque aquí mismo uno se ve, ¿cómo tú estás? ¿Qué volá? Como dicen los cubanos. Pero yo sé que no es el momento para hacerlo. Pero es que uno está acostumbrado a eso y Ujú. solamente necesitamos a que Jackie venga aquí a darnos unas clasecitas de etiqueta porque obviamente no nos estamos comportando como deberíamos. Más que esto es un lugar académico, un lugar docente y entonces necesitamos que nos podamos comportar bien, especialmente frente a los estudiantes, porque estabas hablando de eso, que a veces que yo lo veo mucho ahora cuando los muchachos están aquí en el estudio, yo les digo, mira, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, no pueden estar con el teléfono haciendo la cámara, y ellos no se dan cuenta, pero yo les digo, es mejor que te lo diga yo
que te lo diga tu jefe, porque tu jefe, y yo le pregunté a ellos porque yo conozco a esa gente y somos muy amigos, de hecho el papá del vicepresidente de producción de esa cadena fue profesor mío ahí también en FIU, y yo le pregunté, digo, bueno, si una persona hace esto, y me dice, no, enseguida lo votamos, y eso es lo que las personas jóvenes tienen que entender. Yo no sé cómo será República Dominicana, yo no sé cómo es Puerto Rico, porque ya yo llevo casi 30 años aquí en los Estados Unidos, pero yo veo que aquí en Estados Unidos es más como, no sé, yo veo que las personas no se concentran, los estudiantes no se concentran a lo de ellos. O sea, siempre están con el teléfono, siempre están con el amiguito, pasándose eso. Y estamos llegando a un momento que ya ellos no se pueden comunicar con nosotros porque no tienen ni la palabra, porque todo es escrito, todo es texto. Y mi esposa me dice, no, porque a ti no te gusta enviar texto, no te gusta que... Y yo, no, yo prefiero hablar, porque con el texto tú no sabes si la persona está molesta o está feliz contigo. Y eso es lo que tienen que entender, y yo creo que también eso es parte de las cosas que tú enseñas. Sí, claro. Tú hablabas del teléfono móvil. El teléfono Sí, móvil, imagínate, tú tienes un capítulo larguísimo en cuanto a la etiqueta y cómo se debe usar en determinadas ocasiones. La parte que tú decías de la distracción de los estudiantes, eso debo decir o debo admitir que el estudiante siempre busca con qué distraerse. Cuando yo comencé a dar clases en la universidad, que era estudiante de publicidad, yo recuerdo que ellos se mantenían con la cabeza baja, rayando en los pupitres, pintando en los pupitres. O sea, siempre buscan un nivel de distracción y obviamente ahora tienen el juguete perfecto también, que es el sí, celular. Hay que saber, ese es un tema amplísimo, Tony, déjame decirte. sí, La debe gente ser. se sorprendería cuando yo le hablo desde el forro del celular, el timbre del celular, la foto del Todo, celular. sí. Bueno, yo te Y- hablo un montón de cosas, hasta te hablo cuándo se supone que tú debes mandar un mensaje escrito o cuándo tú debes realmente hacer una llamada. O sea, son muchos los puntos que se deben y, tomar en cuenta para darle el uso correcto. Sobre todo cuando ya tú eres un profesional, de manera que no te reste, sino que te sume. Son muchos los datos, pero déjame decirte que esto no, por lo que yo me he dado cuenta, no es un asunto de un país. Esto es general donde quiera, porque inclusive a cualquier país que yo vaya, sigo escuchando lo mismo, las mismas inquietudes, las mismas debilidades. O sea que es igual para todos. Yo tuve la suerte que trabajé en los Estados Unidos y también puedo decir allá un poco cómo es el comportamiento, pero en general coinciden las mismas debilidades y las mismas preocupaciones dentro de las empresas, realmente. sí, y de hecho yo sé que tú vas a estar aquí próximamente, me parece que el 31 de julio en la ciudad de Orlando, Florida, para dar tus charlas, así que ¿cómo Sí. las personas se pueden contactar contigo? Mira, en mis redes sociales, ahí vamos a tener la información. Me pueden buscar como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri. Eso puede ser en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri. Ahí vamos, ahí tenemos el teléfono y todo donde la gente puede llamar para reservar su espacio, para tener más información. Pero bien, como tú dices, será el 31 de julio, que es un domingo en Orlando, Florida. Así que si no, ¿cómo se llama? En vez de ese día no ir a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a ir de Jackie, donde nos va a enseñar, obviamente, cómo ese comportamiento hace falta. Y lo más importante aquí, que era parte del programa que estaba haciendo, es que obviamente eres madre soltera, tienes 3 hijas que son bellísimas, igual que la madre, pero también son profesionales. O sea, ¿cómo tú pudiste hacer todo eso y poder encaminar a esas 3 mujeres, porque ya están en los medios trabajando? Sí, bueno, mira, debo decirte, ahora mismo ya actualmente estoy casada, Oh, bueno, pero, felicidades. pero
Gracias. Pero mis hijas sí las crié yo luego de haberme divorciado de su papá y crecieron y todo y estudiaron siendo yo en ese momento ya madre soltera. Yo pienso que, bueno, primero el esfuerzo obviamente he puesto de mi parte para llevar a mis hijas hacia adelante, pero también para mí es muy importante el modelo de un padre o de una madre, ¿verdad? Porque ellos se ven retratados ahí y de alguna manera para ellos se convierte como en un reto de que si mi mamá hizo esto, pues yo también lo puedo hacer, o yo debo ser o hacer porque mi mamá se esforzó, porque mi mamá sigue haciendo esto. Es lo que yo escucho de mis hijas, ¿verdad? Sí, sí. Ellas siempre me han visto estudiando, siempre me han visto trabajando y eso es lo que yo veo de ellas ahora, porque eso es lo que ellas han vivido. Bueno, hasta el punto que sin querer realmente las tres han seguido también de alguna manera los medios de comunicación, no porque yo las puse en ese medio, sino porque a ellas les gusta, lo han vivido desde pequeña. Pero sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de encaminar a mis hijas y de estudiar y de seguirse preparando, porque siempre le digo, no importa la carrera que tú elijas, eso, la preparación y el crecimiento nunca termina. Siempre hay cosas nuevas que van surgiendo, o luego si ya te cansas o entiendes que ya cumpliste con esa etapa, hay que prepararse para la próxima etapa, porque yo lo veo mejor así, en lugar de quedarte haciendo siempre lo mismo y ser una persona quizás aburrida, una persona rencorosa, negativa. Eso sí no me gusta, Tony. Yo para mí el positivismo está primero que todo. Difícilmente me escuchen a mí quejándome por algo, porque yo entiendo que uno lo atrae. Si te mantienes siendo una persona positiva, pues eso es lo que va a llegar a tu vida. Y entonces eso, yo trato de que esa sea mi filosofía de vida realmente. Sí, sí, y no, y yo te digo que yo puedo ser testamento también de eso, de ver a mi papá y a mi abuelo materno trabajar cuando llegaron de Cuba a Puerto Rico y tener sus propios negocios, sus compañías, y eso me ha hecho a mí, y bueno, de hecho mi papá siempre creía mucho en la educación porque él tuvo que salir de su pueblo en Matanzas y irse a La Habana a trabajar con 13 años, y para él era muy importante la educación, tanto que ahora que estoy aquí, me puse a estudiar una segunda maestría, estoy tratando de a ver si puedo estudiar el doctorado, y no es fácil porque tienes tu vida común y corriente, pero tú eres ejemplo que se pudo hacer. Yo también lo pude hacer y eso es lo que estoy tratando de que todo el mundo entienda. Lo podemos hacer no nos podemos poner obstáculos para poder hacer lo que nosotros creemos que va a hacer. Todo te llega como te llegó lo de la oportunidad de Washington y eso es lo que es importante saber. Así que Jackie, muchas gracias. Se me acabó el tiempo de este segmento y espero verte pronto cuando vengas aquí a Miami, y a ustedes en la casa no se vayan porque ya regresamos con más de Conversando a Fondo. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Y estamos de vuelta aquí en Conversando a Fondo y seguimos hablando de esas mujeres emprendedoras que han llegado a hacer muchas cosas en su campo y también están en los medios sociales. Y ahora conmigo me encuentro con Dailin. No puedo decir tu apellido porque es difícil de decir, pero bienvenida. Gracias, Tony. Dailin Orruitiner. Ok. O sea que de ahora, para que ustedes sepan, nos fuimos de República Dominicana a Cuba, pero obviamente Dailin está aquí en Miami y ella tiene una página está en los medios, pero para dar mensajes positivos, hace poesía, hace de todo. ¿Cómo empezó todo esto?
Bueno, básicamente esto empezó hace algunos años. Yo siempre he sido fanática de la expresión y fanática de la poesía. Y hace unos años empecé a compartir un poco más en las redes sociales sobre mi experiencia como una madre de un niño con discapacidad, con necesidades especiales, porque creía que había una oportunidad para inspirar a un sector de la comunidad que no recibía mucha información. Hay mucha información para otros tipos de personas y mamás, ¿no? Pero una mamá con un niño especial tiene unos retos y dificultades que son muy distintas, y entonces me pareció que era importante hablar de eso y empecé de esa manera. También yo crecí en la iglesia toda mi vida con un papá pastor y crecí hablando siempre frente a la congregación. Entonces también siendo una persona de fe, me gusta también conversar con las personas sobre la Biblia, sobre lo que tiene para enseñar, sobre una vida de fe independientemente de la creencia que tengas, porque es lo que me ha ayudado a mí también en mi travesía como madre de un niño especial, a mantener, ¿no?, la calma, la entereza, que es algo que hace falta en esta vida en general, pero más cuando tienes una situación así. Entonces, en algún momento de mi vida me encontré divorciada con 2 niños, uno de ellos con un problema bastante severo, y empecé a compartir más de mi experiencia porque creía que era necesario y también como un método de terapia, ¿no?, de sacar las cosas que yo estaba sintiendo, mis poesías, mis pensamientos. Y bueno, y ese fue el principio de lo que llamé Spanglish Generation, porque más bien es como un espacio para las personas que son como yo, que ahora mismo estoy tratando haciendo un esfuerzo muy grande para no meter una palabra en inglés, porque hablamos en inglés y en español, sí, y lo mezclamos todo. Entonces, es con el propósito de llegar a ese punto. Sí, pues ya somos sumamente bilingües, pero yo digo que somos trilingües porque estamos hablando el idioma de Miami, ¿no? Que todo el mundo empieza hablando en español, termina en inglés y después se suma a no sé qué cosa. Pero yo me tuve que acostumbrar mucho cuando llegué aquí. Y yo te entiendo la parte de madre con un hijo especial, porque yo también tengo un hijo especial y la gente no sabe las cosas que nosotros pasamos. Sobre eso, o sea, sobre a veces un hijo, y para mí es el único hijo, porque yo sé que tú tienes otra hija, pero para mí es el único hijo y lo hace más difícil. Y a veces no encontramos ese escape, como tú dices, para poder saber que no estamos solos, porque eso es lo que pasa, que a veces nos creemos que estamos solos, nadie nos entiende. Y una vez yo tenía a mi mamá en mi casa y me decía, por más que me digas de lo que tú estás pasando, yo no puedo creerlo hasta que estuve aquí. Y es difícil porque la gente no entiende, y yo sé que por lo menos a ti te ayuda ese background, hablando del anglicismo, ese background de que tu papá era un pastor, creo que es adventista, y eso creo que te ayuda bastante, ¿no? Sí, porque me dio una fundación, una base de lo que es una vida de fe, de lo que es una esperanza y también de un sentido de misión, porque crecer con un padre que no le decía no a ningún traslado para ninguna iglesia, quiso decir que nos teníamos que mudar cada 2, 3 años, estábamos mudándonos, o sea que estábamos cambiando de ambiente y constantemente. Para un niño a veces eso puede ser un poco traumatizante, pero también te enseña un sentido de misión sobre todas las cosas. Entonces aprendí que en la vida uno no solamente vive para uno, sino uno tiene una responsabilidad en el mundo. Eso lo aprendí de mi papá y de mi mamá. Y eso está muy, muy grabado dentro de mí. Entonces, donde quiera que yo esté, tengo un sentido muy claro de lo que es una misión. De cada persona tiene su misión. No todas las misiones son iguales, pero bueno, trato de cumplir la mía como creo que puede influenciar mejor y como creo puede tener un mejor impacto, ¿no?, en las personas a mi alrededor. Sí, de hecho yo sé que tú saliste a temprana edad de Cuba y a los 8 años. ¿Y viniste aquí a Miami? Porque yo sé que estuviste en otro país. Sí, nosotros vinimos a Miami directo, pero al año de estar aquí en Miami, a mi papá se le salió una oportunidad de ir a República Dominicana, a Santiago de los Caballeros, como pastor.
y parece una locura después de estar en Estados Unidos, aceptar una misión de vuelta a un país latinoamericano. Sí. Pero bueno, como te digo, mi papá tenía ese sentido y siempre eso es lo que lo guió, su misión ante todas las cosas. Y bueno, y ahí fuimos para República Dominicana, estuvimos 1 año y algo hasta que ya se cumplió el trabajo y entonces regresamos. Y obviamente todas esas experiencias son importantes porque eso me pasa a mí, ¿no? Mis padres son cubanos, yo nací en Puerto Rico y esas experiencias enriquecen a la persona porque ya tú estás viviendo en dos mundos, ¿no? Como estábamos en República Dominicana, que estaba hablando con la invitada del primer segmento, obviamente hablamos el mismo idioma, pero hay cosas que no se pueden decir porque hay cosas que los cubanos no pueden decir en Puerto Rico y viceversa, los puertorriqueños no pueden decir ciertas cosas en frente de los cubanos y eso creo que obviamente también te ayudó a ser quien eres tú. Sí, claro, definitivamente te moldea, todas esas experiencias te moldean y Miami de por sí es un lugar tan diversificado con tantas personas de todos lados que también eso te da mucha riqueza, ¿no? En cuanto a lo que otras personas que no son de tu país están sintiendo. Los dominicanos se parecen mucho a los cubanos. De hecho, hasta el sol de hoy a mí me confunden con dominicana, porque también nosotros, los santiagueros, yo soy de Santiago de Cuba, mi familia es de Santiago de Cuba, la gente de Santiago habla como los dominicanos. O sea, en Santiago, cuando tú oyes a un santiaguero hablar, parece estar escuchando a una persona de República Dominicana. Entonces, para colmo, soy de Santiago y la gente piensa que soy dominicana. Mucha gente no me cree que soy cubana. Sí, es que el oriente de Cuba obviamente tiene hasta similitudes con Puerto Rico, porque a veces hasta comidas que son similares. Yo hablé en un programa donde uno de los gobernadores de Oriente fue puertorriqueño, también el alcalde de Manzanillo, y o sea, siempre hubo eso, porque yo creo que la parte más cerca a española, obviamente donde está República Dominicana y Haití, y también a Puerto Rico, y de hecho yo siempre he estado relacionado con muchos santiagueros por parte de mi familia. Obviamente mi familia es de Matanza y de Las Villas, pero obviamente he tenido mucha relación con los santiagueros y sé que hay muchas similitudes en la forma de hablar y la forma de la comida y todas esas cosas. Pero, ¿cómo se llama? Yo sé que obviamente cuando abriste tus medios sociales, Spanglish, yo sé que después te dedicaste a hablar de otras cosas mayormente para hacerle entender a las personas de lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Cómo pasó eso? Bueno, lo que pasa es que ya cuando tú tienes un awakening, que siempre estuvo ahí el conocimiento, pero llega un momento en la adultez, casi siempre, que uno se da cuenta de la realidad, de por qué tus padres salieron de Cuba, de por qué el sacrificio por irse de su país, por qué las cosas son como son. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que si no alzas tu voz, tal vez no estás sirviendo de la manera que podrías a la comunidad, sabiendo todas las cosas que sabemos. Entonces sentí una responsabilidad en el momento que estaba pasando todo esto con el movimiento San Isidro, que estaban acuartelados, que es un momento histórico en el movimiento de oposición de Cuba. Yo sentí, algo me movió a escribir una poesía que se llamaba Todos somos San Isidro, y esa poesía circuló muchísimo y llegó a los muchachos del movimiento San Isidro, y de ahí se desencadenaron una serie de eventos y cosas. Y yo antes de eso ya estaba hablando un poco acerca de lo que es Cuba, ¿no? La realidad en inglés, porque mucha gente tiene una idea de lo que es Cuba. Sí. Pero en realidad lo que le venden es Cuba, los cigarros, los carros clásicos, the vintage paradise en el Caribe, las mulatas. Y también esos muchachos que a veces yo veo con la camisa de Che Guevara, que no saben quién es, que fue un asesino, y tú ves que lo idolizan hasta en programas de televisión, y yo me quedo diciendo, wow, o sea, yo no entiendo cómo estas personas no saben la historia, no saben lo que sufrió el pueblo cubano, no saben lo que está todavía sufriendo el pueblo cubano. Y entonces es difícil de hacerles a ellos entender que o sea, Cuba no es lo que ellos se imaginan, porque también hay muchos... Aquí en Estados Unidos
pienso yo, como hay tanta libertad, tú puedes hablar de lo que quieras. Obviamente en los años 50 había un movimiento anticomunista muy grande, pero después eso ya empezó a abrirse y lo estamos viendo hoy diariamente, donde muchas personas ya están en la izquierda radical en los partidos políticos de aquí de Estados Unidos. Y ellos hablan de Cuba como es un paraíso, ¿no? Ahí tienen ¿cómo se llama? La de eso de salud, ¿no? Pueden tener todos los doctores que quieran, pero ¿qué doctores? Si no hay doctores, los doctores se lo están mandando a Venezuela. O sea, son cosas que yo no entiendo, pero o sea, ellos se tienen que educar un poquito más y de eso vamos a hablar más cuando regresemos, porque voy a tomar una pausa y regreso más con Dailin aquí en Conversando a Fondo. Así que no se vayan. En Miami-Dade College, el fogón está encendido, la mesa está servida y tu receta al éxito espera en el Miami Culinary Institute. Aprende las habilidades de una carrera fascinante en las artes culinarias. Recuerda que el amor entra por la cocina y un buen sueldo también. Miami Culinary Institute. Innovación, cocina y cultura. Visita miamidadeculinary.com. Matricúlate ya. Miami Culinary Institute. Y aquí estamos de vuelta en Conversando a Fondo y sigo con Dailin, que está ahí aquí en Miami, pero ya decidimos tener a todo el mundo en su casita para que con esto del COVID nadie se enferme. Dailin, estábamos hablando obviamente de personajes como, el Che Guevara, Fidel Castro, que mucha de la gente joven no entienden y muchos americanos tampoco entienden. Yo sé que por eso hiciste tu página en internet para hablar de eso, especialmente en inglés. ¿Tú crees que hay como un movimiento para las personas entender la realidad de Cuba? Yo creo que hay mucha intención del cubano del exilio, el cubano que ha tenido que salir de Cuba, en hacer entender a los americanos, especialmente, de los peligros de la realidad. Porque le debemos demasiado a este país. Es un país que nos ha abierto las puertas, que nos ha recibido con los brazos abiertos y nos ha dado una voz, nos ha dado una plataforma, nos ha dado grandes oportunidades de salir adelante o de simplemente vivir en libertad. Entonces, es algo que yo siento que muchos cubanos sentimos que tenemos que proteger. Y la manera de hacerlo es dejarles saber a las personas que piensan que Cuba es un sistema ideal para seguir, que no es como ellos lo piensan, que son cosas simples. Por ejemplo, ellos piensan que en Cuba se puede tener un negocio. No saben que las personas, los granjeros, las personas que son del campo, tienen que tener contadas sus reses y no pueden comer la carne así por así. Sí. La leche, vienen a regularte. Ellos saben cuánta leche puede dar las vacas que tú tienes y tú tienes que tener un conteo de la cantidad de leche. Increíble. Y tú no te puedes tomar la leche a no ser que sea ya la que sobra. Pero los niños en Cuba la leche no le toca después de los 7 años. Wow. Cuando yo puse ese video en TikTok tuvo no sé cuántas reproducciones y la gente, muchos decían, pero eso no es posible. Sí. O sea, la gente no entendía cómo tú no puedes ir al supermercado y simplemente comprar leche. Se creen que en Cuba, como te dan una canasta básica, que te dan comida por el gobierno de acuerdo a tu dieta y tus necesidades, se creen que es un lugar que cuida a sus ciudadanos, sin darse cuenta que es una escasez enorme, mientras las personas que están al mando del gobierno y los turistas tienen una vida con viven bien. abundancia. Viven bien porque Fidel Castro obviamente comía langosta y tenía su criadero. Se retiró multimillonario. Claro, y eso lo estamos viendo en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos como Venezuela. Ahora Colombia acaba de elegir su primer presidente de la izquierda. Y o sea, yo no sé cómo llegarán, porque no sé si en el sentido de que a dónde va a llegar Colombia. Ya vimos el caso de Venezuela, pero obviamente le hace falta entender, especialmente aquí en los Estados Unidos, como tú dijiste, porque mis padres obviamente salieron al principio de la revolución. Entonces, el modo de ver las cosas es un poquito diferente, obviamente, de los cubanos que están llegando ahora, como tú y tu familia. Pero siempre yo creo que están en lo mismo, ¿no? Que
por lo menos mis padres no vivieron eso, vivieron los primeros 3 años y decidieron salir. Y es una historia larga porque mis padres decidieron salir, pero siempre nos enseñaron que aquí estaban las oportunidades, que aquí estábamos la libertad. Y sí, quisiera ir a Cuba, porque yo tengo familia en Cuba todavía, quisiera conocer a Cuba, dónde están mis padres, dónde nacieron mi papá, dónde nació mi mamá, dónde vivían, todas esas cosas. Y de hecho yo hablo con mis primos y me han dicho, sí, cuando tú vengas por acá te vamos a llevar a todas partes. Pero lo que me da miedo a mí es eso, lo que tú dices, que el gobierno sabe lo que tú estás haciendo. Desde que tú pisas ese aeropuerto, ya ellos saben quién tú eres. Y yo sé que ellos saben quién soy yo, porque yo estaba produciendo un programa de historia de Cuba, pero obviamente, o sea, no hablamos de Fidel porque no llegaba hasta el 59, pero yo sé que ellos sabían quién soy yo. Y por eso me da miedo ir allá. Y eso es lo que no entienden la gente. Asimismo, el gobierno de Cuba es altamente represivo y lo que tampoco entienden y les cuesta mucho cuando uno vive en libertad, es muy difícil entender cómo es la vida sin ella. Es casi imposible de comprender. Y no se entiende que el gobierno de Cuba inclusive tiene mucha influencia aquí en Estados Unidos, porque les interesa muchísimo influenciar la política y la cultura de Estados Unidos. Entonces, hay muchas personas aquí que están trabajando activamente, mano a mano, con personas aliadas al gobierno de Cuba. Y muchas de las personas que hacemos algún tipo de pronunciación, activismo, sabemos que si pisamos Cuba estamos en riesgo. Exacto. O sea, eso es un hecho. Exacto. Estamos en riesgo desde el momento en que llegamos. Sabemos que Cuba es altamente monitoreado. Sí. Sabemos de lo que es el CDR, el Comité de Defensa Revolucionaria, que está en cada cuadra, como dice famosamente, en cada cuadra un comité, esa persona encargada. Yo me acuerdo cuando yo fui, rapidito para un contexto, ¿no? Porque las personas que quizás no saben, cuando yo fui que era adolescente, mi primera vez que fui a Cuba, recuerdo que la persona del CDR vino a la casa de mi tía donde nos estábamos hospedando a hacer preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Van a quedarse aquí todo el tiempo o van a ir a otro lado? O sea, esta persona tenía que tener un conteo de los visitantes de la cuadra. Sí. ¿Cuál era su propósito y cuándo se iban? ¿Cuánto tiempo iban a estar en esa casa? ¿Cuánto tiempo iban a estar en otra casa? O sea, aspiran a tener control de todos los movimientos. Y cuando viene alguien de visita de afuera, créeme que el ojo está puesto sobre esa persona. Sí, y lo importante aquí es saber que porque la gente a veces dice, ¿y cómo siguen viviendo tantos años, ya 60 años de esa represión? Y te puedo decir una cosa, una historia que yo he tenido suerte porque yo he conocido personas en ciertos lugares que te hacen historias y tú dices, wow, yo no sabía eso. Cuando yo estudié la maestría de periodismo, que la otra invitada también lo estudió conmigo, una de las profesoras era corresponsal del periódico El País de España, pero en Rusia. Y ella estaba allí durante la perestroika. ¿Y qué pasa? Que de pronto se encuentran que ahora ellos tienen que trabajar, que tienen que buscar esa comida que se lo daba el gobierno. Muchos de ellos querían regresar atrás, porque estaban tan acostumbrados a tantos años como 90 años, ¿no? De los 70 años de cuando comenzó la revolución comunista de Rusia. O sea, todos esos años son 2 generaciones, 3 generaciones, que es lo mismo que pasa en Cuba. O sea, ya uno como que se acostumbra a eso. Otra cosa que pasa en Cuba es también que el pueblo no puede echarse a la calle porque no tienen armas. Y lo vimos hace poco, el año pasado, creo que fue, o antes pasado. Sí, que salieron a las calles y fueron completamente, mucha gente los mataron, a otros los mandaron a la cárcel. Y yo creo que todavía hay muchos desaparecidos. Y eso es lo que las personas no entienden, pero creo que poco a poco, con las cosas como que tú estás haciendo y ahora con el Internet, podemos aprender de esas personas que han pasado por esto. Obviamente tú saliste joven, pero yo nunca viví allí, así que no he vivido eso. Pero me da pena que estamos en el siglo XXI y todavía estos países están pasando por eso, otros están eligiendo esos gobiernos. Y yo no entiendo, o sea, aquí tenemos una libertad muy grande. Podemos hablar, podemos decir lo que queramos, podemos hacer esto que estamos haciendo y
otros pueblos están seleccionando por irse a un sistema que yo creo que aplasta a la gente, porque Exacto. ya tú no puedes hacer lo que tú querías hacer antes. Exactamente. Algunas personas me dicen, Dailin, pero porque yo nunca he sido demasiado inclinada a la política. Y hay gente que piensa que es una pérdida de tiempo hablar de los temas sociales, hablar de política, pero cuando yo me pongo a pensar en las consecuencias que sufre un cubano, muchas personas en muchos países, pero en particular el cubano, porque es mi país, cuando decide hablar, y aquí yo puedo encender mi teléfono, mi cámara, y hablar lo que me dé la gana, con derecho, sin tener nadie que venga a tocarme mi puerta y decir, ¿por qué dijiste esto? No lo vuelvas a decir, Sí. porque mira, cuidado, porque tú tienes un trabajito y no quieres perderlo, o tus niños en la escuela, o te puede llegar menos leche, menos pollo. O sea, te amenazan con las cosas básicas cuando tú hablas. Y últimamente, bueno, tenemos los vivos ejemplos de los activistas, los presos políticos, Sí. que están Ferrer, del cual ahora mismo no se sabe si está vivo o muerto. Tenemos Alcántara, tenemos mujeres como Amara Nieto Muñoz, las damas de blanco, que Sí. son reprimidos constantemente por decir lo que tú y yo estamos ahora mismo diciendo aquí libremente. Exacto. Cuando yo pienso en eso, yo digo, caramba, es que no puede parar uno, porque esto es un don que Dios nos dio, el de ser libres, Sí. independientemente de lo que tú creas, lo que sea. Somos libres y Dios nos creó libres, aún sabiendo que quizás le íbamos a dar la espalda a Él mismo. Sí. Pero Él nos dio ese don de libertad y eso es lo más preciado que puede tener un ser humano, es la libertad. Sí, él entregó a su propio hijo para ser crucificado en la cruz. O sea que él sabía que vayan, y yo siempre digo que nadie es perfecto, porque ningún sistema es perfecto, porque No, tenemos, hasta la democracia también es imperfecta, Sí. pero siempre hay, como aquí en los Estados Unidos, hay muchas cartas de enmienda que van arreglando esos problemas que suceden a través de los años, porque obviamente la sociedad cambia, la tecnología cambia y poco a poco tenemos que arreglar esos errores, pero un sistema donde no puede arreglar los errores, lo que hace es más poner a la gente, callarla y que no puedan decir nada, es sumamente triste, porque yo quisiera ir un día a Cuba a conocer donde nacieron mis padres y conocer, bueno, y mis hermanos, porque mis hermanos también nacieron en Cuba. Y yo no puedo hacerlo, no lo puedo hacer libremente. Sí puedo ir a cualquier parte del mundo, pero no puedo ir a Cuba. Y entonces eso es triste, y especialmente para todos esos cubanos que ya han fallecido. Mi papá falleció el año pasado y él se dio cuenta que ya al final no podía y esperar mucho tiempo, y decidió ir a Cuba y vino destrozado, porque él se fue de la Cuba de los años 50 y principios de 60, que era otra Cuba, una Cuba completamente diferente. Todo estaba pintado, habían carros, había de todo, había gasolina, y ahora se encuentra que no es lo mismo que había antes. Pero yo espero que obviamente tu mensaje, no solamente de esto de la política, pero también de lo que tú estás pasando con tu hijo, y que pasaste por el momento, que eso era parte de lo que estaba hablando con la otra invitada, que fuiste madre soltera y obviamente ahora estás casada, pues todo esto ayuda a las personas, y eso es lo que estoy tratando de hacer, que las personas entiendan que hay personas como tú que están dando un mensaje positivo, un mensaje que podemos aprender algo, porque todos tenemos un problema. Todo el mundo se cree que porque esa persona está ahí, esa persona es feliz y contenta, porque yo me paso haciendo chistes, pero nadie sabe la cruz que yo llevo atrás con el problema de mi hijo, igual que tú. Así que, Dailin, te doy muchas gracias, ya se me acabó el tiempo, y te deseo todo lo mejor, y que sigas ahí. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo te pueden encontrar? Spanglish Generation, generación Spanglish. Así que ustedes saben, y a todos ustedes televidentes, gracias por sintonizarse con nosotros aquí en este programa de Conversando al Fondo. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.